Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es María Sanabria López, licenciada en Química, estudiante del diplomado en mediador A. Para mí es un gusto darles a conocer el material didáctico que diseñé. Este material lo diseñé bajo los parámetros de realidad aumentada y también lo hice teniendo en cuenta dos propósitos. El primer propósito que tuve en cuenta es poner en práctica un concepto que se desarrolló en el diplomado Pensamiento Creativo. El segundo propósito, llevar a mi campo laboral el diseño de este material y ponerlo en práctica. Este material se elaboró teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. Uno de los fundamentos que habla el Ministerio a través de los lineamientos es hacer uso de recursos de interés de los estudiantes, en este caso los recursos tecnológicos como es realidad aumentada. En segundo, el diseño del material tuvo en cuenta la transversalización de las áreas como sociales, química y biología, donde se transversalizaron estos tres contenidos: la historia de los dinosaurios, las propiedades del petróleo y el calentamiento global. Pero los estudiantes que vamos a trabajar, en este caso octavo y noveno, se preguntarán, bueno, ¿qué relación hay entre estos tres? Según las teorías, los dinosaurios pues generaron fósiles, los fósiles con el tiempo pues generan una descomposición que generan sustancias carbonadas, y estas sustancias carbonadas generaron el petróleo, y el uso incontrolable del petróleo como combustible generó el calentamiento global. En la diapositiva que sigue, ¿qué podemos observar? ¿De qué manera se generó el petróleo? Existen tres teorías, aunque hay más teorías, pero las que en este momento más prevalecen es la descomposición de microorganismos como las bacterias, que son seres unicelulares. Otra teoría que menciona de cómo generó el petróleo es la descomposición del plancton en el océano o en los mares. Y la otra es la descomposición de los fósiles, donde estos fósiles provienen de animales, especies y de la extinción de los dinosaurios. En la siguiente diapositiva podemos ver los pozos de petróleo. Estos pozos de petróleo, aquí podemos ver el mar, los océanos, donde en la parte subterránea se alcanzan a ver unos fósiles de especies prehistóricas, donde las bacterias accionaron en esta especie, las presiones altas que generó el agua, el cambio de temperatura, permitieron la descomposición de este y la formación de sustancias carbonadas, y a su vez pues estas formaron el petróleo, pues que es esa sustancia líquida viscosa que tiene grandes sustancias donde se extraen los subderivados, y esos subderivados se utilizan principalmente como combustible, y la combustión de estos generan una problemática grande que ya mencionamos. Aquí se puede ver la combustión de los subderivados del petróleo, donde la llama azul es la combustión completa, y la llama amarilla es la combustión incompleta. ¿De qué nos sirve saber esto? Porque la combustión completa genera dióxido de carbono y la incompleta genera monóxido de carbono. La incompleta es más riesgosa para nuestro ambiente porque el monóxido de carbono es tóxico. Igualmente el dióxido de carbono, el aumento, el incremento grande de la capa atmosférica del dióxido de carbono pues está generando un desequilibrio ecológico. Entonces, aquí podemos concluir que la transformación de esas sustancias orgánicas se convierte en otra sustancia totalmente orgánica y pasa a ser una sustancia inorgánica, como es el dióxido de carbono y es el agua en vapor. Estas sustancias tóxicas no son, pero si hay un incremento exagerado, pues sí que está pasando, de que nos está dañando la capa atmosférica y genera la problemática actual que conocemos como calentamiento global. Esa emisión de dióxido de carbono aumenta las temperaturas, y el aumento de esas temperaturas no permite ni la entrada ni la salida de los rayos ultravioleta. Al no entrar los rayos ultravioleta, entonces empiezan a fusionarse los polos y empiezan a haber inundaciones, igualmente la pérdida de cultivos, el aumento del nivel del mar, el oscurecimiento del planeta. Entonces
toda esta problemática es que nos muestra la relación que existe entre dinosaurios, petróleo y calentamiento global, que cabe señalarla de nuevo. Entonces, ¿qué genera los dinosaurios? Petróleo, según algunas teorías, porque estos hubo una extinción, la extinción de estos generaron fósiles, los fósiles a través de las temperaturas, la presión y las bacterias generan sustancias orgánicas, estas sustancias orgánicas generan petróleo, el petróleo genera derivados y los derivados se utilizan como combustible y generan la problemática llamada calentamiento global. Muchas gracias, espero que les guste y me parece un material didáctico muy apropiado para los estudiantes de octavo y noveno porque es muy dinámico, el movimiento de estos dinosaurios les puede llamar mucho la atención. Muchas gracias, muy amable compañeros.